Ah, excelente. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a revisar el tema de marcadores de inflamación pediátrica. Bien, entonces, tenemos diferentes marcadores inflamatorios. Fer, ¿te acuerdas cuáles son los que normalmente se piden aquí o te han pedido? Pues es BCG, PCR y procalcitonina. Ajá, entonces vamos a ver volumen de sedimentación globular, proteína C reactiva y me dijiste cuál otra, la procalcitonina. Proca. Pero también tenemos otros como llega a ser la ferritina y también la calprotectina. Esos son los que nosotros vamos a estar estudiando en esta clase de día de hoy, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a definir estos marcadores inflamatorios? Bueno, estos marcadores inflamatorios van a ser simplemente sustancias que se van a aumentar ante la respuesta inflamatoria o ante el insulto inflamatorio, ¿ok? Y Gaby, ¿te acuerdas cuáles son eh, eventos que te pueden causar inflamación? Bueno, en este caso Pues tenemos... puede Ah, ser dale, dale. posterior a un trauma, secundario, por ejemplo, a procesos como sepsis. Ajá, entonces principalmente tenemos infecciones. ¿Ok? Que es la principal causa por la que se llegan a estar pidiendo, ¿no? Ah, mi niño hizo fiebre. Ah, pues pídele marcadores inflamatorios. Bien. Pero también tenemos algunas otras afecciones, como llegan a ser las afecciones reumatoides, también procesos de cánceres o tumores, como llegan a ser malignos, en enfermedades crónicas tampoco es la excepción, afecciones que llegan a ser autoinmunes y también algunas injurias o lesiones. ¿Ok? Como llegan a ser algunos traumatismos. Entonces, si bien nosotros tenemos marcadores inflamatorios, vamos a ver que lo que nosotros pidamos va a depender mucho del contexto. De nada sirve que nosotros pidamos un marcador inflamatorio si ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo o lo que estamos buscando. Entonces, para esto nos va a estar sirviendo conocer ante qué circunstancias va a existir inflamación. Y ya todos conocen toda esta misma cascada de inflamación y los pilares que ya seguramente han visto en la universidad, ¿no? Edema, extravasación de líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso va a ser más importante el contexto infectológico, ¿no? Porque es ahí donde nosotros vamos a estar evaluando muchas veces el proceso inflamatorio. Pero no solo eso, también es necesario que nosotros interpretemos en qué circunstancias cada uno de estos marcadores se va a ver comprometido y su evaluación no va a ser 100% adecuada cuando se pida. Y también otra cosa importante es que como son marcadores inflamatorios, estos marcadores inflamatorios llegan a tener un lapso de tiempo en el que se deben de estar pidiendo porque no todos se elevan en el momento en el que se ocurre la inflamación y no todos desaparecen tras la resolución o el mejoramiento del paciente. Entonces, esas son las características que a lo mejor es importante que nosotros chequemos, ya que incluso nosotros como R2 o a los R3 se nos pueden estar yendo eh, esos contextos, ¿no? Y si ustedes lo conocen, pues pueden decir a medio pase, no, pues yo creo que no será necesario pedirle otra muestra porque seguramente va a seguir alterado, va a seguir alta por el tiempo en el que tarda en depurarse ese marcado, ¿vale? Entonces, vámonos empezando y vamos a empezar por el volumen ah, por la BCG, ¿vale? Entonces, la BCG, ¿qué le vamos a estar estudiando? Pues diferentes partes. Principalmente a todos los marcadores que le vamos a estudiar. Va a ser su clínica, también vamos a estudiarles su tiempo, de igual manera sus valores
¿Qué afecciones son las que la pueden llegar a alterar? Perdón, ¿qué afecciones son en donde se va a presentar? Y las alteraciones que nos van a hacer dudar del resultado de nuestro estudio, ¿vale? Pero primero, ¿qué es el volumen de sedimentación globular? Nosotros, es importante que sepamos cómo es que se generan estos marcadores para poder entenderlos y aplicarlos. Entonces, muchas veces la BCG, lo que yo lo entiendo, o como yo lo interpreto, es como si nosotros estuviéramos en la luna, ¿no? Entonces, digamos, ustedes están en la luna, ¿ok? Jugando los palotes, y tú cuando saltas en la luna, pues obviamente saltas alto, pero tu caída es lenta, poco a poco, ¿vale? Así va a ser la BCG, solo que en vez de personitas, nosotros vamos a estar estudiando los eritrocitos. Entonces, tenemos nuestro tubito, y en nuestro tubito pues vamos a tener unas células que van a ser los eritrocitos, ¿sale? Estos eritrocitos van a tener una sedimentación y esa sedimentación va a ser qué tan rápido o con qué tanta rapidez van a estar cayendo al fondo de nuestro vasito precipitado, ¿ok? Es eso, es eso lo que se va a estar midiendo. Y uno dirá, bueno, pues ¿qué sentido tiene que yo tenga que estar evaluando qué tan rápido cae mi celulita? Pues bueno, es aquí lo importante donde entra toda esta explicación de por qué es importante la BCG. Y vamos a ver que nuestras células tienen membranas y esas membranas nos van a conferir una carga que es negativa. Si les llegan a preguntar qué es lo que le da la carga negativa a las membranas globulares, pues propiamente va a ser la presencia del ácido ciálico. Ok, excelente. Entonces, sabemos que todos nuestros eritrocitos tienen una carga negativa. ¿Y esta carga negativa qué hace? Pues polos iguales se repelen. Entonces, eso lo que hace es que si un eritrocito se encuentra con otro, lo que va a decir es, quítate, no te necesito, y hazme espacio. Y al hacerle espacio, lo que va a funcionar o lo que va a suceder es que la sedimentación de esos glóbulos va a ser mucho más lenta. ¿Ok? Porque pareciera que por esas fuerzas estas fuerzas que repelen hacen que el tiempo en el que ese eritrocito se decanta va a aumentar. En pocas palabras, si estos eritrocitos están chocándose y repeliéndose entre sí constantemente, eso va a hacer que el tiempo en el que caigan de la punta hacia el pozo, hacia el punto más bajo, va a ser muy prolongado. ¿Ok? Pues bueno, ¿qué sucede? Nosotros entonces empezamos con nuestro protagonista, que va a ser la inflamación. Esta inflamación, como todos sabemos, va a liberar mediadores y algunos mediadores van a llegar al hígado. ¿Ok? Este hígado, frente a esa inflamación, va a estar liberando una proteína, que va a ser el fibrinógeno. ¿Ok? Y el fibrinógeno tiene una particularidad, que tiene una carga positiva. Entonces, si el hígado empieza a liberar fibrinógeno a nivel sistémico, eso hace que las interacciones negativas del ácido ciálico de las membranas de los eritrocitos interactúen con las cargas positivas del fibrinógeno. Y al estar interactuando esas cargas, lo que hacen es que se van a estar uniendo. Entonces, en pocas palabras, ¿no? Para hacerlo más entendible. Es como si yo tuviera mi eritrocito con una carga negativa y llegara un fibrinógeno con su carga positiva. Esto es de alguna cierta manera como si estas dos moléculas se unieran y eso hiciera una molécula más pesada. ¿Y qué sucede cuando tú avientas algo más pesado? Obviamente, en ciertas condiciones, lo que va a hacer es que va a tener una caída más rápida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces ya no van a haber tantas fuerzas de retracción, sino que esas moléculas se van a estar uniendo y van a caer mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando cuando valoramos la BCG? Es el resultado de una alta adherencia del eritrocito con el fibrinógeno. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender la BCG? De la presencia de fibrinógeno. Entre más fibrinógeno nosotros tengamos, nuestra BCG va a salir más rápida y por lo tanto, va a verse más alterada. ¿Ok? Ahora, si yo les dije que todo esto va a depender también del fibrinógeno, es importante que nosotros sepamos que la vida media del fibrinógeno va a ser de 7 días. Entonces, si tú mediste una BCG, no esperarías que cambiara en 7 días porque esa liberación
no va a cambiar hasta que pasen 7 días, ¿vale? En pocas palabras. Ahora, ¿qué clínica o dónde nosotros la vamos a estar pidiendo? Cuando nosotros estamos valorando inflamación propiamente ante cuestiones infecciosas. ¿Ok? También nos va a servir para que nosotros podamos monitorizar la respuesta inmune y también nosotros podemos evaluar la respuesta al tratamiento médico. Porque esperaríamos que si nuestro tratamiento es adecuado, entonces inflamación disminuya y la presencia del fibrinógeno también. Y entonces la BCG mejore. ¿Ok? También nos va a estar ayudándonos para diferenciar si la presencia de la inflamación que estamos tratando va a ser una inflamación aguda o una inflamación con una instauración más crónica. Ahora, el tiempo en el que se va a estar elevando esta BCG es a partir de las 24 o 48 horas. ¿Ok? Entonces, a partir que ocurre la infección, a partir que ocurre esos signos característicos, nosotros tendremos una elevación significativa cuando empiecen a pasar el primer y segundo día. ¿Ok? Y va a tardar en normalizarse semanas. ¿Ok? Y los valores de referencia van a ser aquellos mayores a 40 milímetros por hora. ¿Cuáles son las afecciones en las donde se va a presentar una BCG aumentada? Van a ser en aquellas donde tengan pacientes con crisis vaso-oclusivas, infecciones y específicamente en la enfermedad de Kawasaki, ¿sale? Pero nosotros vamos a tener también situaciones o condiciones que nos van a estar alterando el resultado de la BCG. Y como sabrán, en los pacientitos que tienen una enfermedad de Kawasaki, a algunos de ellos se les van a estar administrando inmunoglobulinas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas son moléculas obviamente bastante pesadas y lo que nos van a hacer es un efecto agregativo, ¿ok? Por lo cual, si nosotros tenemos esas inmunoglobulinas presentes, lo que va a hacer es que se agreguen, se condensen y esa BSG no sea la correcta porque entonces va a tener influencia de estas inmunoglobulinas que van a estar alterando el resultado que nosotros tengamos de nuestra propia BSG, ¿ok? Entonces, algo importante también aquí es que no las evaluamos individualmente. Todo lo evaluamos en un contexto y el contexto va a depender de cuántos marcadores enviemos y cómo los vamos a interpretar. Pero de momento, lo que deben de saber de la BCG es esto. ¿De la BCG tienen alguna duda? No, Lalo, gracias. Súper, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la siguiente, que va a ser la ferritina, ¿vale? Y lo mismo, ¿qué es lo que vamos a estudiar a todos estos marcadores? Su clínica, su tiempo, los valores, sus afecciones y sus alteraciones. O bueno, aquellas patologías que alteran el resultado. Y como todo, pues vamos a empezar a observar cómo es que se produce esta ferritina. ¿Ok? Ahora, principalmente la ferritina, no, esta. La ferritina va a ser una molécula de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a estar ayudando a mover las reservas de hierro que nosotros tenemos en nuestro organismo. Pero sucede algo muy particular, y es que nosotros tenemos algunas bacterias que son afines a la ferritina, y específicamente bacterias que al estar presentes en el torrente sanguíneo van a aumentar la presencia de esta. Entonces, un aumento de bacterias va a ser directamente proporcional al aumento de la ferritina. ¿Ok? Y también aquí es importante saber cómo interpretar esas ferritinas. ¿Ok? Porque podemos conjugarla junto con la evaluación de la proteína C reactiva. Pero bueno,
¿En qué clínica nosotros vamos a ver la presencia de la ferritina? Y es lo mismo de siempre, en inflamación, ¿ok? Específicamente aquella dada por infecciones. Algunas condiciones también de malignidad. Y también va a depender mucho del estado o de la condición de hierro en la que tengamos a nuestro paciente, ¿vale? El tiempo en el que la ferritina se va a estar elevando va a ser a partir de las 24 a 48 horas, muy similar a como lo veíamos en la BCG, pero va a alcanzar un pico. Este simbolito que les pongo aquí es un pico, y el pico se va a alcanzar a los 5 a 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien mi ferritina empieza a las 24 o 48 horas a aumentarse, a elevarse, yo no voy a tener una medición concreta o fiable hasta que yo esté a los 5 a 7 días, que es donde nosotros tenemos el pico máximo de nuestra ferritina por esa misma infección. ¿Ok? Y normalización, la normalización va a ser en semanas. ¿Ok? Los valores de referencia van a ser aquellos mayores de 50 nanogramos sobre mililitro, y muy característicos también aquellos, perdón, 500 nanogramos sobre mililitro, y aquellos mayores a 1000 nanogramos por mililitro. ¿Ok? Ahora, hay algunas afecciones en donde la ferritina es más característica y son afecciones hematológicas, como llega a ser la linfohistiocytosis, hemopagocítica, y también en el síndrome de activación de macrófagos. ¿Ok? Es ahí en donde nosotros vamos a ver predominantemente la presencia de la ferritina, que excluye aquellas afecciones por infecciones. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos va a estar alterando? Más bien, ¿qué factores nos alteran la interpretación de la ferritina? Pues bueno, si sabemos que es una proteína que nos ayuda a transportar moléculas de hierro, pues vamos a saber que aquellas condiciones en donde se vea interferido eh, la concentración de la misma en la sangre va a alterar la interpretación de la misma. ¿En qué casos podemos observar? Y bueno, más bien, ¿en qué casos tendríamos que saber interpretar adecuadamente la ferritina? Es en aquellos en donde aumente por causas secundarias, como llega a ser aquellas transfusiones y ciertos trasplantes de células madre. Y obviamente también por la producción que tenemos de esa ferritina, aquellas afecciones de malignidad con compromiso renal. Bien, y si se dan cuenta, no es una que pidamos normalmente en la hospitalización. Un dato característico de la presencia de esta ferritina es que si nosotros la evaluamos y tenemos una ferritina mayor de 1000 más una ferritina mayor de 1000 y una PCR alterada o aumentada, nosotros estaremos hablando de un paciente que está teniendo una hiperfunción del sistema inmune. Por lo tanto, ante ese contexto clínico, nosotros vamos a tener que ese paciente, meramente por tener esa ferritina mayor de 1000 y la PCR aumentada, va a tener un alto riesgo de presentarse en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, en dado caso que ustedes tengan un pacientito donde su contexto clínico y las pruebas de laboratorio favorezcan que ustedes tengan una ferritina mayor de 1000 y una PCR elevada, pues ustedes con los laboratorios en la mano le podrán decir a su R2, R3 por escrito, oiga, yo siento que este pacientito pues hay que vigilarlo estrechamente porque tiene alto riesgo de caer en unidad de cuidados intensivos y frente a eso, el adscrito les dirá, ok, pégate más a él y saca tus demás pendientes, ¿vale? Pero ya ustedes sabrán que habrán hecho un buen trabajo en identificar que ese paciente tiene un alto riesgo de entrar a la unidad de cuidados intensivos, aunque se hayan atorado solitos, ¿vale? Pero bueno, ¿alguna duda con la ferritina?
Bueno, No, entonces pasaremos a la PCR, a la proteína C reactiva. Como todo, le vamos a estudiar clínica, tiempo, sus valores, sus afecciones y sus alteraciones. ¿Ok? Pero igual lo mismo de siempre. Vamos a ver cómo se produce esta PCR. ¿Alguien me puede decir cuáles son las interleucinas que nosotros expresamos ante un proceso inflamatorio? Interleucina 1 y 6. Excelente, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a saber que ante algunas afecciones, las que ya revisamos al principio, vamos a tener la liberación de interleucina 1 y 6. En el caso específico de la PCR, la que nos va a interesar es la interleucina número 6. ¿Ok? Entonces, ya hubo todo ese desmadre, ya hubo la presencia de interleucinas, y esa interleucina 6 ya llegó a torrente sanguíneo. Esa interleucina 6, ¿a dónde se va a dirigir? A donde se dirige todo. Y va a ser a nuestro hígado. ¿Ok? Y el hígado va a decir, oh, mira, me acaba de caer interleucina 6. Entonces, yo creo que es momento adecuado para que yo empiece a producir una proteína. Una proteína, que es la proteína C reactiva, como respuesta a la inflamación que se está presentando. Entonces, nosotros podemos decir que la presencia de la PCR va a ser directamente proporcional al estímulo dado por la presencia de la interleucina 6. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder con esta PCR? Pues bueno, esta PCR lo que hace es que se va a unir a la fosfocolina. Esta fosfocolina, ¿en dónde vamos a encontrarla? Pues bueno, va a estar presente principalmente en bacterias, pero también en células necróticas. ¿Ok? Y uno dirá, ok, entonces, si yo sé que tengo aquí a mi bacteria y a esa bacteria tiene una fosfocolina y esa fosfocolina se le va a pegar mi PCR, que la PCR va a ser este gorrito, entonces la pregunta aquí es, ¿por qué la PCR se le va a pegar a la fosfocolina de la bacteria? Pues muy simple. Yo al asegurarme que esa PCR se le pegue a la bacteria por medio de la fosfocolina, estoy asegurando y la estoy preparando y la estoy endulzando para que ocurra un proceso de opsonización. ¿Ok? Esa opsonización va a activar también la vía clásica del complemento y activando la vía clásica del complemento, me aseguro que ese complemento se encargue de eliminar a la bacteria marcada con la PCR. ¿Ok? Pero como sabemos, pues lo que nosotros a veces tememos y lo que no queremos es que se desencadene una reacción inflamatoria que en vez de ayudar nos desfavorezca, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos localizar e identificar aquellos factores que nos puedan predisponer a esta falla inflamatoria. Y bueno, nosotros vamos a ver que la PCR va a ser muy dependiente de las concentraciones de interleucina 6, por lo cual nosotros esperaríamos que la PCR se normalice cuando iniciemos el tratamiento y veamos que nuestro tratamiento funciona y que está disminuyendo la presencia de esa interleucina 6. ¿Ok? Algo importante aquí también evaluar es que nosotros podemos ayudarnos de la BCG más la PCR para poder diferenciar e intuir si nuestro insulto es un insulto agudo versus un insulto crónico. ¿Ok? Porque entonces así nosotros podemos intuir qué tanto tiempo ha estado en inflamación nuestro paciente. ¿Sale? Ahora, nosotros tenemos ciertas afecciones que pueden estar haciendo una mala interpretación de nuestra PCR. Y en toda esta historia de interleucina 6, PCR, fosfocolinas, Pacman y fantasmitas, vamos a tener eh, un invitado indeseado que va a ser el interferón alfa.
El interferón alfa es lo que nosotros no queremos en esta parte. ¿Por qué? Porque la presencia de interferón alfa lo que va a hacer es competir con la PCR en cierto modo y lo que vamos a tener es una disminución de la PCR a pesar de que tengamos inflamación. ¿Ok? ¿Y alguien sabe alguna enfermedad en la que nosotros tengamos una elevación del interferón alfa? Bueno, si vieron Doctor House, pues sabrán que es el lupus. ¿Ok? Ante la presencia de lupus va a haber un aumento de interferón alfa y ese interferón alfa va a hacer que la PCR disminuya. Por lo tanto, en pacientes con lupus son en los que nosotros deberíamos de tener cuidado en esa interpretación de ese marcador de inflamación. ¿Ok? Y la clínica, como ya les había dicho, pues bueno, infecciones, inflamación, ¿ok? También nos va a estar ayudando para monitorizar el tratamiento y ya como dijimos, junto con la BCG, distinguir entre lo crónico versus lo agudo. El tiempo en el que nosotros vamos a poder observar una elevación de la PCR es un tiempo ideal prácticamente. O sea, estamos diciendo que a partir de las 4 a 6 horas ya tenemos una elevación de la PCR. Vamos a tener nuestra meseta a los 2 días y va a estarse normalizando a los 7 a 10 días. Entonces, si se dan cuenta, todos los que hemos revisado se normalizan hasta la semana, pero el que más rápido se va a estar elevando ante la respuesta inflamatoria va a ser la PCR. Muchas veces por eso mismo se los piden el PCR y procalcitonina y demás, ¿no? Pues es por eso, ¿no? Porque va a ser de los primeros marcadores que se van a estar elevando. Bien, los valores, pues que sea mayor a 1 miligramo sobre decilitro y vamos a tener algunas afecciones que también nos van a estar siendo relevantes para la evaluación de la PCR. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos miositis, entonces tenemos un aumento de la PCR. También es importante aquí diferenciar que la PCR nos va a estar ayudando más para infecciones eh, más profundas, ¿ok? Como cuáles llegan a ser las neumonías y meningitis, ¿sale? Porque en aquellas afecciones superficiales, con infecciones de la piel que van a ser muy superficiales, casi no se eleva la PCR. Entonces, es lo que les digo. Ante toda, o sea, si bien nos ayuda a evaluar esas infecciones, no van a ser en todas las infecciones donde se esté elevando esa PCR, por lo que hay que ser muy sabios al empezar a discriminar en cuáles sí y en cuáles no, ¿vale? Y las alteraciones, como ya les dije, va a ser en el lupus, por la presencia del interferón alfa, ¿vale? Que es la que va a estar suprimiendo a la PCR. Respecto a la PCR, ¿alguien tiene alguna duda? No, todo bien. Todo bien, excelente. Ahora, vamos a pasar a otra que va a ser la procalcitonina. Ay, no. Ahí está. Ahí está. La procalcitonina. Y otra vez, como todo lo que se le va a estar estudiando a esto, va a ser clínica, tiempo, valores, afecciones y alteraciones. Entonces, vamos a darle una repasada a esa procalcitonina y nosotros vamos a ver que la producción de la procalcitonina va a ser a nivel tiroideo. Ay, más o menos hay media mocha. Ahí está. Entonces, la procalcitonina, como se menciona, es un precursor de otra molécula que va a ser la calcitonina. ¿Vale? Entonces, ¿en qué momento es donde se va a estar aumentando la producción de procalcitonina? En aquellas afecciones donde existe un aumento de lipopolisacáridos, de citocinas y de toxinas. Lo más relevante y lo más obvio va a ser los lipopolisacáridos. ¿Por qué? Porque los lipopolisacáridos van a estar presentes en las membranas
de nuestros fantasmitas, de todas esas bacterias. ¿Sale? Muy bien. Entonces, sabemos que si nosotros tenemos lipopolisacáridos que son sensados, vamos entonces a tener un aumento en la producción de procalcitonina. Tenemos algunas características importantes, como llegan a ser infecciones virales, que va a ser importante y va a ser realmente el uso que nosotros tenemos clínico de esta procalcitonina. Muchas veces van a escuchar, la procalcitonina te va a estar ayudando a diferenciar si tu afección es bacteriana o viral. ¿Ok? Un primer punto es cierto, porque los lipopolisacáridos están en las bacterias, pero también tenemos otro punto muy importante, y es que en infecciones virales, nosotros vamos a tener un antagonista, y ese antagonista va a ser la presencia de el interferón gamma. Entonces, cuando tú te infectas de algún microbio viral, se va a montar una respuesta donde va a predominar el interferón gamma. Al predominar el interferón gamma, ¿qué crees que sucede? Pues nada, elimina a la procalcitonina. O sea, no es que no le eleve, es que simplemente esa procalcitonina no va a estar funcionando. ¿Por qué? Porque el interferón gamma va a impedir esa misma producción. ¿Ok? Entonces, ahí la gran diferencia. En infecciones virales no tenemos lipopolisacáridos y además en esas infecciones virales tenemos la producción de interferón gamma que hace que tu procalcitonina no actúe. ¿Ok? Entonces, simplemente por eso ya nosotros podemos saber en un contexto adecuado si nuestra infección que tenemos es una infección causada presumiblemente por un virus o presumiblemente por una bacteria. Simplemente viendo la presencia de procalcitonina. Y obviamente por eso mismo no mandamos solos los reactantes. Y no es que solo mandemos uno y a ver cuál sale elevado. Es que nosotros nos guiamos de todo ese contexto para que nosotros podamos tomar decisiones. Y yo les invitaría de si es que el día de hoy mandaron unos reactantes, chequen a primera hora mañana, bueno, cuando los manden mañana más bien, cómo salieron. Y sean partícipes también de esa toma de decisiones. ¿Ok? Porque al final de cuentas, ese es el punto por el que están en un R1, ¿no? Para poner en práctica todo lo que están aprendiendo. Y si bien muchas veces ya lo sabemos, pues esta parte práctica es la que se ve a veces mermada por las cuestiones de que pues no hay tanto tiempo, ¿no? Pero yo les invitaría a que por lo menos mañana hagan el ejercicio, ¿ok? No les toma 3 minutos, ¿está bien? Entonces, ¿en qué infecciones nosotros vamos a ver un aumento mucho mayor de la procalcitonina? En aquellas donde veamos neumonías y las meningitis. Incluso les digo que si bien les dije que la PCR también se va a estar presente en neumonías y meningitis, la procalcitonina va a estar más presente en neumonías y en las meningitis. ¿Ok? Ahora, si bien es ahí donde más se eleva, vamos a tener otras afecciones en donde no se va a estar elevando tanto. ¿Ok? Y en donde no se eleva esa procalcitonina va a ser en las tonsilitis, en la sinusitis, en la celulitis o en los abscesos. ¿Ok? En eso, más bien, como ya hemos visto, son afecciones más superficiales y en ellos vamos a ver que la procalcitonina no se va a estar elevando o por lo menos no se va a estar elevando lo suficiente como para que nosotros le demos un significado. ¿Ok? Bien. Ahora, algo también importante saber es que muchos pacientes que tenemos aquí en el INP pues son pacientes inmunocomprometidos. Y una ventaja de esta procalcitonina es que no se afecta por el inmunocompromiso. Entonces, así por más que tu pacientito esté inmunocomprometido, no es una molécula que dependa de la presencia de interleucinas o de la respuesta inmune que alguien está montando, como ya hemos visto, como sucede con la PCR, que depende de la interleucina 6. Simplemente, la procalcitonina va a depender de que esté presente los lipopolisacáridos de la bacteria. Por lo tanto, nos está ayudando mucho en esos pacientes que tienen alguna afección inmunológica, en donde sí se podría ver afectada la proteína C reactiva, porque sabemos que depende mucho de la respuesta inmune que alguien esté montando. ¿Ok? Entonces, resumiendo las características, nosotros vamos a ver que la clínica es más útil para el uso de antibióticos o para saber que si yo inicio ese antibiótico va a ser sobre una evidencia científica. ¿Ok? Y va a estar más aumentada en infecciones
invasivas. ¿Ok? El tiempo también es una gran ventaja. Y el tiempo en el que se va a estar elevando esta procalcitonina va a ser en las primeras 2 a 3 horas, con un pico en los primeros 2 días y que se va a estar normalizando en los 2 a 3 días. Entonces, es una buena alternativa o un buen punto práctico porque sabemos que es una que se eleva rápido y también una que se va a estar yendo bastante rápido. Por lo cual, si nuestro paciente iniciamos antibióticos y vemos que desciende, sabemos que nuestra terapéutica está siendo adecuada. Más aparte porque habremos visto que nuestro paciente está teniendo una mejoría clínica. Los valores que van a estar en los laboratorios van a ser mayor de 0.5 nanogramos sobre mililitro y nos va a estar ayudando principalmente para las neumonías y las meningitis. ¿Ok? Ahora, eh, ¿qué características son las que van a estar alterando la interpretación de la procalcitonina? Pues aquí tenemos varias, ¿vale? Principalmente el nacimiento. Las primeras 48 horas del nacimiento, nosotros vamos a tener una procalcitonina aumentada, ¿ok? Entonces, al tener una procalcitonina aumentada, no va a ser un buen indicador para que nosotros podamos tomar decisiones, porque sabemos que en las primeras 48 horas esa procalcitonina se aumenta y va a ser propiamente por toda esta reacción que existió al nacimiento. También el uso de inmunomoduladores y enfermedad hepática. También afecciones como llega a ser la enfermedad de Kawasaki, nos va a estar afectando el resultado de nuestra procalcitonina y algunos tumores, como llegan a ser los tumores neuroendocrinos, porque sabemos ya cómo se va a estar produciendo esta procalcitonina y que va a depender mucho de esos mismos órganos. ¿Ok? También algunas infecciones de mold, de honguitos, de hongos, y algunas afecciones como llega a ser la malaria y cándida. ¿Sale? De la procalcitonina, ¿alguien tiene alguna duda? No. No, muy bien. Entonces, ya, para terminar, vamos a pasar con la calprotectina fecal. Y lo mismo, se le estudia clínica, tiempo, y aquí solo vamos a ver también valores. Esto ya es más rápido y sencillo, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la calprotectina va a ser proteínas que van a secuestrar metales, ¿ok? Ahí está la calprotectina. Y se va a encargar de secuestrar metal, específicamente el calcio y el zinc. Y vamos a ver que esta calprotectina va a estar adentro del neutrófilo. Entonces tenemos a nuestro neutrófilo y en su citosol vamos a tener la presencia de esa calprotectina. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos inflamación a nivel gastrointestinal, pues entonces todos esos neutrófilos van a viajar acá a montar esa respuesta inmunológica. Y al montar esa respuesta inmunológica, entonces va a estar aumentando esa apoptosis y consecuente por esa apoptosis la liberación de la calprotectina fecal que se encontraba en el citosol de nuestro neutrófilo. Y esa calprotectina la vamos a encontrar distribuida en todo el tracto gastrointestinal. Y obviamente, cuando nuestro pacientito haga sus desechos, pues también la vamos a estar encontrando y vamos a poder medirla, ¿vale? Y a final de cuentas, ¿qué nos va a estar ayudando la presencia de esa calprotectina fecal? Pues bueno, nos va a estar ayudando a diferenciar si es que existe meramente un proceso inflamatorio, ¿ok?
específicamente vamos a tener que la patología gastrointestinal, digo, no soy experto y tampoco es que me quiera hacer en ello, son afecciones muchas veces un tanto tardadas en cuanto a sus abordajes, ¿no? Pero la presencia de calprotectina nos va a estar ayudando a intuir, o más no a intuir, a dirigir nuestro estudio a una afección inmunológica o a descartarla. Específicamente, aquellos pacientes que tienen intestino irritable. Si vemos que ese intestino no tiene calprotectina, entonces tendemos a, si nuestro pensamiento era posiblemente un intestino irritable, ya al resultado negativo lo podemos estar descartando. ¿Ok? Y entonces tenemos que el tiempo en el que se aumenta va a ser de 1 a 2 días y se va a estar estabilizando durante una semana. Y su valor va a ser de 0.5 nanogramos sobre mililitro. Digo, al final de cuentas, esto solamente se los digo porque está junto con los marcadores inflamatorios en esta parte pediátrica, pero la verdad yo no es que recuerde que mi R1 lo haya estado pidiendo, ¿no? Y bueno, chicos, si lo quieren consultar o quieren leer de dónde sale todo esto, pues ya les pasé también hace unos días un artículo, bueno, es la revista del mes de abril del Pediatrics in Review, y de aquí es de donde lo saqué todo completito. ¿Ok? Entonces ahí chéquenlo, véanlo si tienen alguna duda, pero a fin de cuentas también aquí les está mostrando las tablitas que les estuve resumiendo en clínica, tiempo, valores, afecciones y alteraciones. ¿Sale? Pero en general es eso. Déjenme solo prendo mi cámara. Ahí estamos. Dejar de compartir. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Todo perfecto, muchas gracias. Todo Va. súper bien, muchas gracias. En dado caso que quieran alguna otra clase más, díganme en el mensaje. Digo, a fin de cuentas, esto me sirve también a mí como repaso. Y pues también si les es de utilidad, pues vamos viendo más clases, podemos estar agendando. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Claro que sí, muchas Vale, gracias. chicos. Nos Gracias, vemos, Lalo. chicos. Descansen. Gracias. Bye.